taquicardias y arritmias, que si en este caso no tienes extrasístoles, vale decir, fisiológicas al momento inspiratorio, y si son persistentes, eso es patológico. Los síncopes al ejercicio, la sensación de desmayarse o pérdida de conocimiento. Anasarca. La anasarca se define como cuando tienes más de 2 compartimentos, en este caso con líquido libre, ¿no es cierto? O sea, si hay líquido libre a nivel peritoneal, pulmonar, pleural, ¿no es cierto? O a nivel pericárdico, quiere decir que la paciente se está encharcando. Y cuando se está encharcando es cuando no estamos manejando adecuadamente volúmenes. Conclusión, el corazón no está permitiendo que la sangre circule, se está estancando, o no está recogiendo adecuadamente la sangre, o no está botando todo hacia o sea, no hay una buena sístole efectiva que lleve toda la sangre al cuerpo, o no hay una diástole efectiva que recoja todo, entonces encharca la paciente. Ese líquido se va a otros sitios. ¿Me entienden? ¿Ya? Muy bien. Dentro de lo que ustedes tienen que saber en la clasificación de NIJA, ya, la clasificación de NIJA, acá vi bonito, acá, ¿dónde está NIJA? Aquí vi bonito. Y eso es todo lo que es factores de riesgo, ¿no? Básicamente en cardiopatías es el antecedente, ¿ya? El antecedente. Y ustedes saben de que si nuestra paciente tiene patología cardíaca, en este caso de origen congénito, pues tenemos que identificar en qué clasificación, en qué grupo NIJA está, para nosotros poder decir, sí, te puedes embarazar, obviamente con previo control, manejo, como bien lo han especificado, que hasta las 32 semanas podemos hacer manejos, en este caso, cada 2 a 3 semanas, y posteriormente incluso hasta semanal, porque es igual que manejar a una paciente con antecedentes de estado hipertensivo. ¿Ya? Eso es similar, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Para poder, en este caso, hacer el plan de todo lo que es el embarazo y el plan de parto. ¿Sí? Muy bien, acá muy bien dice, contraindicar la gestación cuando haya riesgo materno o fetal alto. Cuando se habla materno es básicamente cardiopatías que compliquen a la paciente, ahorita vamos a hablar de eso. Pero en sí, riesgo fetal alto cuando te habla. Paciente que tiene una cardiopatía compensada. Perfecto, doctor, está compensada, la paciente está anticoagulada porque es una patología valvular, porque sabemos que la patología valvular es altamente protrombótico, y lo peor es que esto se viene exacerbado por el embarazo, porque los factores vitamina K dependientes, que en este caso no se olviden, es el famoso 2790. Ay, nunca me voy a olvidar eso. ¿A qué se refiere? Que los factores vitamina K dependientes están el 2790. ¿Cuáles son? El 2, el 7, el 9 y el 10. ¿No es cierto? Que estos factores de coagulación vitamina K dependientes incrementan por la progesterona. Por eso es que la paciente pues tiene... Una etapa en la Hay un que micro prendido. Hay un micro prendido. Nila, tu micro está prendido. A ver, avisen a Nila, por favor. Pásame. Comenzamos ahí. Sí, muy bien. Listo. ¿Sigue prendido el micro? Sí, doctor. Listo, muy bien. Entonces, los factores vitamina K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, pues estos también aumentan, ¿no? En este caso, los factores de coagulación o la predisposición a coagular, en este caso por la propia progesterona, que está recontraincrementada en el embarazo, ustedes lo saben. Muy bien. Entonces, las situaciones en el embarazo, es desaconsejable el embarazo. En el caso de producir, en este caso, o en caso de producirse, puede recomendarse una interrupción del embarazo cuando hay un grado de funcional 3 o 4, o sea, cuando vemos que realmente hay compromiso en la paciente, ¿no es cierto? Podría hacerse intervencionismo quirúrgico, ¿no? Todo esto dependiente de dos cosas. Uno, patología cardíaca asociada a la madre y la edad gestacional. Sí, recuerden que en nuestro país aún el aborto es ilegal. Existe aborto terapéutico en nuestras guías, pero aún sesgada a justificaciones específicas. O sea, donde realmente dicen, donde la paciente realmente se pueda morir, vamos a interrumpir el embarazo. Pero mientras no demostremos ello, podemos continuar. O sea, ese punto, ¿no? Entonces, de preferencia a estas pacientes,
ya conociendo la patología cardíaca, pues evitar que se embaracen, ¿no? Para ello ya tenemos los métodos anticonceptivos definitivos, que todavía, o en este caso, es un punto muy delicado en el manejo del paciente, porque es el derecho de la paciente que se embarace, más no tu derecho de, en este caso, prohibir que se embarace. Pues aquí es donde fallamos, ¿no? En el seguimiento de nuestros pacientes. No es donde explicamos los factores de riesgo de la paciente, o sea, muchas veces lo toman a la ligera. Hace poco tuvimos una paciente con un prolapso mitral, que pues está haciendo control, está estabilizada, ¿sí? Y bueno, en ella, como mencionamos en en los últimos cuadros, y está muy bien que mientras esté compensada, una de las vías más adecuadas es darle chance a parto vaginal. Sin embargo, si la paciente no está compensada, pues vía alta. Básicamente es esa la respuesta. Muy bien. Lo que quiero ver es, no, el cuadrito, ¿dónde está? Acá había un cuadrito bien bonito. Ya, no, este no es. Quiero la clasificación NIJA y quiero lo que ustedes tienen que tener. A ver, quiero que ustedes tengan claro las patologías de más riesgo. Ujú. A ver su cuadrito de NIJA acá. NIJA. No, no está. No está. Me han pasado las diapositivas incompletas, al parecer. Bueno, dentro de lo que son grado 1 y 2, básicamente, la estenosis mitral, la insuficiencia aórtica, ¿sí? Sí, en este caso, pueden ir dentro del manejo inicial o dentro del cuadro 1 mientras no sea severa, ¿sí? Mientras no es severo, ¿ya? Grado 2 se consideran los mismos, pero también considera la patología, en este caso, la tetralogía de Fallot, ¿sí? Si en este caso no es corregida en un grado 2, ya en un grado 2, pues considerar que esas pacientes sí o sí tengan que terminar el embarazo por vía alta. Grado 1 se van por vía vaginal, punto. Grado 3 y 4, por el alto riesgo de mortalidad materna, generalmente estas son, en este caso, culminan por vía alta. Ya, sin embargo, lo ideal es que no lleguen o no tener una paciente clasificada en estos grados de riesgo, ¿ya? En un grado 3, típica pregunta es, NIJA 3 en cardiopatía en el embarazo, ¿qué patologías están asociadas? O verdadero o falso, valvulopatía, en este caso, o antecedentes de paciente con válvula protésica, ¿sí? ¿Sí? En este caso, la circulación de Fontan, que básicamente es una intervención que se realiza cuando hay una patología cardíaca y se tiene que hacer una desviación directa de la aurícula derecha hacia pulmón, hacia arterias pulmonares para que oxigene sangre y se vaya directamente posiblemente a la aurícula izquierda cuando hay disfunción ventricular derecha. Esa es la circulación de Fontan. Es una intervención quirúrgica. Sin embargo, ya, para que se metan algo bien en la cabeza, cuando tú alteras endotelio, o sea, la parte interna del vaso sanguíneo, los factores de coagulación, factores de agregación plaquetaria, citoquinas y demás se activan y por ende te van a producir trastornos en lo que es el flujo. Cuando hablamos, ¿no? La circulación es laminar, doctor, pero cuando esta no está así, es un factor predisponente a coágulos, a formación de coágulos. Entonces, las intervenciones quirúrgicas, básicamente, cuando hablamos de anastomosis quirúrgicas y demás, son pacientes que tienen que ir coagulados, anticoagulados, por este alto riesgo, ¿ya? Eso tenganlo presente. En un grado 4, la hipertensión arterial pulmonar, que es un problema serio, sobre todo en estenosis mitral, o en este caso, en estenosis mitral, ya hay que tener mucho cuidado, porque la sangre que va hacia el ventrículo derecho, llega aquí, toda la sangre aquí, pero como viene estenosis y no deja vaciar la sangre en la aurícula derecha del ventrículo, se ingurgita, se llena y refluye hacia el pulmón. Genera una hipertensión pulmonar, incluso te puede generar, hay un síndrome, ¿cómo se llama? El síndrome de circulación retrógrada. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? A los que han leído, a los que han expuesto. ¿Quién me puede decir?
¿No hay doctores? ¿Quién me dice? Van a leer síndrome de Eisenmenger. Síndrome de Eisenmenger. Van a leer, ¿ya? Muy bien. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Sí, profesor. doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Listo. Entonces, ya hay dos tareas. Dentro de las cardiopatías y las valvulopatías, ¿ya? Entonces son las estenosis mitrales sintomáticas o asintomáticas. La pregunta que hacía, ¿no? ¿Cuál es peor, una insuficiencia o una estenosis? Insuficiencia. ¿Y por qué no estenosis? Porque puede haber sintomáticas o asintomáticas, que vale decir una estenosis se adapta de acuerdo al grado. O sea, si una válvula normalmente debe tener este diámetro, puede ser que esté de este tamaño o mucho más pequeña. ¿Cuándo me va a dar clínica? Cuando está más pequeña. Y generalmente cuando el paciente va empeorando y se estenosa la válvula, recién presenta clínica. Pero en una insuficiencia es todo lo contrario. ¿Ya? Mucho cuidado. La estenosis, en este caso mitral, puede provocar insuficiencia cardíaca por sobrecarga de líquidos. Una estenosis mitral, perdón, ya insuficiencia cardíaca por sobrecarga de líquidos. Y una insuficiencia mitral, la función ventricular mejora con disminución de la poscarga. Claro, si tú le das menor volumen a este corazón, le das menor volumen o sobrecarga, sí, sí, el retorno, lo poco que va a llegar, no va a tener resistencia. Eso es la sobrecarga de volumen. O sea, en la poscarga, en lo que ya espera acá, no va a tener mayor resistencia. Eso es lo que te quiere decir. Entonces, todo lo que es patología valvular, básicamente mitral, aórtico, dependiendo al grado de severidad o estenosis o insuficiencia, paciente está estable, parto vaginal. Punto. Pero si la paciente con esta patología cardíaca no está estabilizada y te pasa un NIJA 3, caballero, tienes que operarlo. Ahora se viene otro problema, la edad gestacional materna. Porque no porque esté embarazada tu paciente, no porque esté embarazada, pues tú vas a decir, ay, chévere, el doctor ha dicho que como está estable, no hay problema, sigamos, que vaya el embarazo hasta las 37, 38 semanas. Tú no sabes si esta patología va a ir empeorando. Porque recuerden que la fiebre reumática tiene esa historia de enfermedad que va empeorando. ¿Y por qué empeora? Si ustedes recuerdan en fisiopatología, la streptolicina, ¿no es cierto? Que en este caso se activa la presencia del estreptococo, en este caso, ¿sí? Del beta hemolítico del grupo A, genera una sustancia similar, una proteína similar a la de las válvulas. Entonces el sistema inmunológico cree que el estreptococo sigue y empieza a atacar a las propias válvulas, las va dañando. Entonces tú no vas a decir, ¿sabes qué? Sistema inmunológico no ataques, pero no. No, ese es el problema de la patología reumática o síndrome reumático, de la fiebre reumática, ¿no? En sus pacientes que por su antecedente, pues cursaban solamente como cuadros respiratorios, altos y demás. Muy bien. Dentro de las cardiopatías congénitas, las preguntas típicas de examen son, cardiopatías congénitas en el embarazo, ¿cuáles son? CIA, CIB, persistencia del conducto arterioso, estenosis pulmonar, coartación de aorta, síndrome de Eisenmenger y tetralogía de Fallot, sobre todo las cianógenas. Las cianógenas. Entonces, ¿qué te preguntan? Dentro de las cardiopatías congénitas, la asociada o cardiopatía cianógena son CIA, C y B. Ahí te ponen. Y te pondrías tetralogía. ¿Sí? Entonces, dentro de las coronariopatías, en este caso, lo que sería la insuficiencia, el infarto agudo de miocardio o arritmias residuales. ¿Sí? La miocardiopatía hipertrófica secundaria patología valvular. ¿Cómo es eso, doctor? De la siguiente manera. Si este corazón o el ventrículo izquierdo tiene una insuficiencia aórtica, este es el corazón, y de aquí sale la arteria aorta, va al arco órtico, ahí está. Y aquí adentro hay sangre, listo. Y la válvula aórtica es insuficiente, o sea que estas válvulas no se cierran, están entreabiertas. Cada vez que el corazón hace sístole, manda la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no es cierto? Y estas válvulas, en este caso, cuando el corazón hace diástole, se cierran. ¿Para qué? Para que esta sangre no se regrese. No se regrese. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Como la sangre va y viene, va y viene, va y viene, cada vez, o sea, el flujo total o la poscarga, ya, en este caso, hace que todo lo que es el gasto cardíaco disminuya. Entonces,
¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón dice, oye, no estoy mandando la cantidad necesaria de sangre al cuerpo. Voy a empezar a latir más fuerte, no más rápido, más fuerte. Y como todo músculo hace hipertrofia, o sea, es como que uno de ustedes lo tengo todo el día con 2 ladrillos en los brazos mientras pasa clases, va a terminar con unos bíceps tremendos, porque ese músculo está hipertrofiando. Igualmente, el miocardio hipertrofia. Entonces, como va hipertrofiando, la pared del corazón se hace más gruesa y por ende el espacio ventricular disminuye porque llega la sangre, pero como ahí se ha hipertrofiado el espacio en el ventrículo izquierdo disminuye y también disminuye el volumen de sangre que llega aquí para eyectar. A eso se refiere, que también la patología hipertrófica se asocia o va muy asociada a insuficiencia cardíaca, claro que sí, ya saben por qué. Muy bien. Síndrome de Marfan, básicamente esta es una colagenopatía. ¿Sí? Y esta colagenopatía, gran parte de nuestros tejidos depende del colágeno, les dan elasticidad y demás, ¿no? Que puede estar asociado con disección de aorta. ¿Qué es la disección de aorta? Cuando se rompe. ¿Y por qué? Porque no tiene elasticidad. ¿Y por qué? Porque es una colagenopatía. Asociado a disección aguda de aorta, prolapso mitral y arritmias, todo. Como les hablaba también de la patología que vimos en una pacientita, ¿no? Pero si esta paciente está compensada, puede ir a parto vaginal. Más en estas pacientes, si tú decides hacer una cesárea y haces un cambio abrupto en la volemia, porque eso es lo que pasa, ya un cambio abrupto en la volemia, puedes llevarla a riesgo de lesión vascular. Eso es lo que te dice. Porque si una mujer da parto vaginal, el cambio o la restauración de volemia, el cambio hemodinámico, es natural, es progresivo, pero más una cesárea es abrupto. Por eso es que vuestro compañero les dice mucho cuidado en el manejo de lo que es en el posparto, porque generalmente en un posparto en área de puerperio no vas a manejar a esta paciente como un área de puerperio común, el resto de pacientes en una normal, no. Este es trabajo multidisciplinario. Generalmente las pacientes terminan en UCI. ¿Para qué? Para hacer justamente la reposición de volumen adecuado, sí, si es necesario, y el monitoreo. Ya eso es muy importante. Y la alteración del ritmo cardíaco, ¿no? Las arritmias, extrasístoles, el síndrome de reentrada, ¿no? Que es un tipo de arritmia, ¿no? El síndrome de la reentrada por una rama, como dicen, aberrante, ¿no? El síndrome de Wolff-Parkinson-White. Sí, la taquicardia ventricular, fibrilación auricular y demás. Dentro de lo que es el planeamiento terapéutico, muy, muy bien lo ha descrito vuestro compañero, los felicito a los dos, ya, es de qué medicamentos sí podemos usar y cuáles no, ¿sí? Básicamente, yecas, en este caso, yecas y aras, no. Mucho cuidado, ¿ya? Básicamente. En lo que es, en este caso, beta bloqueadores y básicamente, si tú quieres hablar de antihipertensivos, por decir, uno de los medicamentos más seguros son los inhibidores o los bloqueadores de los canales de calcio. Puedes usar verapamil o diltiazem y demás, pero de primera línea, nifedipine, básicamente. La anticoagulación, que muy, muy bien lo ha mencionado, es el efecto teratogénico en el primer trimestre, en este caso de la warfarina. Pues recordemos que todo medicamento teratogénico básicamente se llama así cuando produce una alteración en el desarrollo embrionario fetal, que básicamente es alta del primer trimestre, ¿no? Si ustedes revisan y revisan embriología, esto va cambiando. Ahora, generalmente un feto ya formado ya se determina a las 9 semanas, pero todavía hay órganos que no terminan de desarrollar. Por esta razón se va hasta las 12 semanas. Esto es en términos de qué, cuando te dicen cuándo es embrión y cuándo es feto. En este caso, embrión menos de 9 semanas y feto más de 9 semanas, porque ya está formado. ¿Sí? Muy bien. Listo. Algo más, acá está Nija, sí lo he puesto ya muy bien. ¿Sí? Entonces, acá te dice bien claro, ¿sí? La Asociación del Corazón de Nueva York dice que en el grado 1 es asintomática, la mortalidad es baja. En un grado 2, una disnea grandes esfuerzos, hay una actividad ordinaria que puede producir palpitaciones, disnea, angina hasta el 5. Y miren cómo se dispara del 0,5 al 5 y al 6%. Miren cómo se dispara. Por eso, un grado 2, un grado 3, 4, no importa si la tienes del todo estabilizada o no, esto es cesárea, punto.
Un grado 1 y 2, valorar. ¿Está estable? Parto vaginal. ¿Está inestable? Cesárea. Pero muchas veces un grado 3 y 4 es cuando viene la paciente, está embarazada, pero ya tienes asociado algo más al feto. Por eso hablaba al inicio. Decía que si una paciente con alteración en la frecuencia cardíaca, independientemente de la válvula que vaya a ir y el grado de afectación, porque dijimos dependiendo del grado de complicación, es que si el flujo sanguíneo se altera al ir en el gasto cardíaco, disminuye, ¿quién va a pagar pato? ¿A quién le va a llegar menos sangre, menos nutrientes? ¿A quién le va a llegar menos nutrientes, doctores? ¿A quién le llega menos oxígeno? ¿A quién le llegaría menos oxígeno? Andrea, Brian, Bremel, Brigitte, Camilo, Carol, David. ¿A quién le llegaría menos Perfecto, oxígeno? doctor. Al feto. Por eso es que estas patologías también se asocian con RCIUs, como bien lo ha mencionado. Y yo pregunto, si es un RCIU con una paciente con un hija grado 3, ¿qué hago? La opero. No por la cardiopatía, porque si ha llegado hasta esa edad con un hija 3, que de alguna manera la tenemos compensada, más más no estabilizada, ya lo saco, la opero, no por ella, por el bebé, porque sé que, como decimos, ¿no? Él está mejor afuera que adentro, porque ya el compromiso de todas las, vale decir, la función cardíaca y todo el componente hemodinámico está alterado. Y eso se está reflejando básicamente en el peto. O sea que también es un marcador importante. Doctor, está estabilizado mi paciente, es cardiópata, tiene un prolapso mitral. Ah, sí, sí, mire, doctor, está tranquila. A ver, vamos a ver al bebito. Debería pesar 2 kilos y está con 1500. No, doctor, usted está mal. A la que está estabilizando es a la paciente, está usando sus antiarrítmicos, sus diuréticos y demás, pero no está haciendo mayor cosa, porque ese bebé es el que está afectando. ¿Qué hacemos? Terminar el embarazo. Dependiente de la edad gestacional y maduración pulmonar. Mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Felicitaciones al grupo nuevamente. Sí que he expuesto el día de hoy. Están bien bonitas sus diapositivas. Ya lo que quiero, y vuelvo a mencionarles, es las preguntas típicas. Dentro de las patologías congénitas, ¿cuáles están? Ahí está en su cuadrito. La clasificación de NIJA te dice que para una paciente cardiópata en grado 1, ¿no es cierto? Clínicamente, ¿cómo está? Estable. Clínicamente, ¿cómo está una grado 3? Ahí describirá. ¿Cómo está en una clínicamente una grado 4? Ya. El manejo dentro de lo que es el trabajo de parto en una paciente con un hija 1 se recomienda parto vaginal. Grado 2, parto vaginal. Grado 3, 4, cesárea y punto. ¿Ya? Muy bien, doctores. Felicitaciones. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Yo preguntaría, doctor, y dentro de lo que es las válvulas, pues la paciente con válvula protésica, dentro de lo que es válvula protésica, ¿qué hacemos? En ellas, a diferencia del resto de valvulopatías que no fueron corregidas, el factor más riesgoso es el procoagulante, que no solamente te puede traer patología cardíaca como tal, sino hasta tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? El tromboembolismo pulmonar en el embarazo con paciente con valvulopatía, válvula protésica, ¿sí? Sea de origen animal o mecánica, es alto, es alto. Y estas dos pacientes con mucho más riesgo de hacer endocarditis infecciosa, con más riesgo todavía. Por esa razón es que se contraindica el catéter venoso central. Salvo que tu paciente la tengas en UCI, caballero, ¿no? Caballero, que no le tenga compensado, pero generalmente no se recomienda, doctores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Zoraida, tenemos dos tareas. ¿Cuáles son, por favor? Zoraida, ¿estás en línea? Sí, doctor. Disculpe, doctor, se me ha ido la señal. Sí estoy en línea, doctor. ¿Cuáles son las tareas, por favor?
A ver, alguien que haya Se le está anotado. yendo la señal, doctora Zoraida. Es síndrome de Eisenmenger y circulación retrógrada. Ya, síndrome de Eisenmenger es la circulación retrógrada. Y había otra tarea más. A ver si han anotado. ¿Quiénes están Síndrome atentos? de Einstein, ¿no? Epstein, patología paracardíaca de Epstein. Esas dos tareas. ¿Sí? Muy bien, hoy estamos día lunes. La tarea es para el día miércoles a las 8 de la noche. ¿Sí? Muy bien. No se Ya, olviden, cardiopatía es amplio. Si ustedes van a leer en Williams, que lo explica bien, bien bonito. Me gusta ese libro porque te lo explica así bien bonito. Con todo lo que ya hemos hablado, van a ver y van a leer y van a decir, ah, qué chévere, todo era así. Entonces, siempre revísenlo. No, todo yo no voy a ser cardiólogo, lo sé, pero algún día te va a tocar una gordita en tus serums y demás. ¿Qué hago? Y lo más triste es que solo pongas referencia y no sugieras nada. Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Si, ah, no, este doctor no ha leído nada de o que digas, ¿no? Se sugiere, le he dado manejo inicial, puedo estar dando un subbloqueador de canales de calcio, puedo estar dando restricción de fluidos, puedo sugerir un ecocardiograma y demás. Pero si no conoces el tema, no vas a sugerir nada. Muy bien. Doctores, que tengan muy buena tarde. Terminamos la clase. Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, un favor. No sé si me podría considerar como tardanza. Es que tuve problemas de conexión. Por favor. A ver, Pamela. Pamela. ¿Apellidos? Tecmora, doctor. Un momentito, por favor. A ver, vamos a ver. Sotec Mora, ¿no? Sí, doctor, por favor. A ver, ¿dónde está? Sotec Mora, Pamela. Perdón. Gracias, doctor. Listo, que tenga. No está vuestra compañera Villacresis, ¿no? Siosmi. Muy bien. Por favor, los que están en línea, comuníquense con Siosmi. ¿Sí? Si en este caso, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Sí, Muy bien. doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.